para micrófono. Pero no puedes ver la presentación. Desde mi dispositivo móvil, sí. En la computadora aún todavía no me puedo unir. Ah, ok, ya te estás uniendo todavía en la computadora, dices. Sí. Ok, sí, está bien. Ok, buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, asesor. Ok, vamos a dar inicio Sí. a nuestra segunda sesión de la semana 1 del módulo 12. El día de hoy vamos a ver dos leyes, que es la ley de Watts y la ley de Ohm. Yo les decía el miércoles que estas dos leyes son muy importantes porque prácticamente los vamos a utilizar en la actividad integradora 2, la 4, la 6 y en el proyecto integrador. Prácticamente no en toda la actividad, pero siempre hay preguntas donde nos van a pedir que nosotros calculemos potencia o que calculemos resistencia o que calculemos intensidad de corriente. Las leyes que vamos a ver hoy, sí es importante que se aprendan las unidades de medida, así como lo hicimos con la ley con la ley de Coulomb, que la fuerza es newtons, que la distancia es en metros, que las cargas es Coulomb. Así nos tenemos que aprender las unidades de medida que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera que están viendo donde está la flecha es la ley de Ohm. Y la que estamos viendo abajo es la ley de Watts. Si se dan cuenta, la ley de Watts y la ley de Ohm son muy parecidas. La única diferencia es que la ley de Watts maneja la letra P, que es potencia, y la ley de Ohm no maneja la letra P, pero sí maneja la I, que es intensidad de corriente, la V, que es voltaje, y la R, que es resistencia. Entonces, es más difícil la ley de Watts que la ley de Ohm, pero la única diferencia es una sola letra. Ahorita se van a dar cuenta que no es tan difícil. Cuando nosotros hablamos de la ley de Ohms y la ley de Watts, ellos están presentes en todos los circuitos eléctricos que nosotros tenemos dentro del hogar, dentro del trabajo, en todos lados, pues tenemos aparatos que tienen circuito eléctrico, por lo tanto la ley de Ohms y la ley de Watts juegan un papel importante en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estas son tres fórmulas para calcular potencia, porque de repente nos va a pedir calcular potencia, pero la potencia, dependiendo de los datos que nos dé la actividad, es la fórmula que vamos a utilizar. Por eso es muy importante que primero, antes de resolver el problema, nosotros coloquemos una tablita que le llamemos datos. Ya teniendo los datos es más fácil identificar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Dense cuenta. Bueno, aquí, potencia. La unidad de medida de la potencia es watts. Voltaje es volts.
en algunos libros o en algunas información de internet lo vamos a encontrar como vatios. Ahí voy. La intensidad de corriente, que es la letra I, es amperes, ¿sí? Es potencia, voltaje, la I, que es la intensidad de corriente, es amperes, y la R, que es resistencia, es ohms, o la letra griega omega, que más adelante vamos a ver. Entonces, estas son las unidades de medida de las 4 letras de la ley de Watts. Y son la misma que la ley de Ohm, nada más que la ley de Ohm, yo lo único que voy a hacer es quitarle potencia, y esas son las mismas 3 letras que vamos a utilizar para la ley de Ohms. Entonces, dense cuenta, si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula. Si yo conozco resistencia y conozco intensidad de corriente, utilizo la segunda fórmula. Si yo conozco voltaje y conozco resistencia, utilizo la tercera fórmula. Entonces, dependiendo de los datos que yo tenga, es la fórmula que voy a utilizar. Esas 3 fórmulas lo van a utilizar mucho, entonces no sé si lo vayan a apuntar, como quiera, acuérdense, la presentación la voy a subir al foro novedades para que lo puedan descargar y tener a la mano, y el video va a la pizarra de sesiones. Ok, dense cuenta. Vamos a empezar con los problemas. Aquí están las 3 fórmulas, y yo les dije hace rato, lo primero que tenemos que hacer es datos, ¿sí? Yo agarro y coloco una tablita que le voy a llamar datos. Para la ley de Watts, voy a tener 4 letras, como potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Entonces, voy a ir leyendo el problema y voy a ir colocando los datos dependiendo de lo que me vaya pidiendo, ¿sí? Ok, ahí va. Dense cuenta, ahí voy. Me dicen determinar la potencia de un aparato. Aquí me está diciendo que la potencia no lo conozco, por lo tanto la potencia es la que no conozco. Si el voltaje es de 120 volts, aquí me está dando el valor del voltaje y la letra V es 120 volts. Con una resistencia, que es la letra R, resistencia de 20 ohms. Ok, pregunta. Quiero encontrar potencia, conozco el voltaje, conozco la resistencia. ¿Cuál fórmula voy a utilizar de esas 3 que tengo del lado izquierdo? Espérame. ¿La amarilla, la verde o la celeste? ¿La ¿La celeste? amarilla? Es la celeste. Es correcto, es la celeste. Sí, dense cuenta, me dice que debo de tener la letra V, arriba tengo la letra V. Debo tener la letra R y abajo tengo la letra R. Por lo tanto, este es la fórmula que voy a utilizar para encontrar la potencia, porque conozco voltaje y conozco resistencia. Ahí voy. Le voy a quitar el color y lo voy a hacer más grande. Ok, dense cuenta. Me dice que el voltaje es 120. ¿Sí? Entonces le pongo 120 y tiene que ir la letra V. Siempre para cada operación pónganle la letra. Le ponen la letra V o le ponen completo volts. ¿Sí? Y abajo me dice que son 20. Ok. Siempre tiene que ir completamente las unidades de medida. 20 ohms. ¿Sí? Hágame esa división y dígame cuánto les da. ¿Cuánto les dio? 6. ¿A todos les da 6? ¿Quién me dijo 6? Es que no vi, estaba ahí. Sí, 6. Cintia. Okay, No, Cintia. Ok, Alejandra también te dio 6, dices. Sí. Ok, dense cuenta.
Si yo elevo 120 al cuadrado, me da 720. 14,400. Entre 20, a mí me da 720. 720. Revísenlo. Sí, 720. Ok, la potencia es watts, ¿sí? ¿Cómo sé que es watts? Por esta tablita que le puse aquí. La potencia, el resultado es watts, el voltaje, el resultado es volts, la intensidad de corriente, el resultado es amperes y la resistencia son ohms. Ok, ¿en qué fallaron o por qué les dio otro valor diferente a 720? A mí me faltó la potencia, asesor. Porque Es no correcto. elevaron la luz. ¿Saben por qué les digo Igual algo? no lo elevé igualmente. Ok, ese es el principal error que cometemos, que de repente no nos damos cuenta cuando la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado, no lo elevamos al cuadrado y es donde cometemos error. Por eso les decía la otra vez, si yo hago las operaciones, ustedes no van a saber si lo están haciendo correcta o lo están haciendo mal. El principal error que cometemos a veces es que no sabemos usar la calculadora, ¿sí? Pero no se preocupen, no se desesperen. Yo lo único que les pido, ahorita que se cometió ese error, ahorita porque estamos todos, yo también se van a dar cuenta que de repente me voy a equivocar. Aparte porque ya no alcanzo a ver bien las letras, yo digo. Pero dense cuenta, nos vamos a equivocar, pero aquí entre todos pues sabemos cuál es la respuesta, pero cuando estén solitos, yo les recomiendo que la operación la hagan 2 veces. Si las 2 veces les da lo mismo, significa que está bien. Si las 2 veces, si lo hacen 2 veces y no les da lo mismo, necesitan hacerlo una tercera vez, ¿sí? Como recomendación. Ok, ya no hay dudas de cómo encontramos la potencia porque vamos a seguir con otro ejercicio. No, asesor. Ok, vamos bien entonces. La tablita de datos me la voy a llevar porque los datos van a ser diferentes, pero las letras no cambian. ¿Por qué? Porque pues como es la ley de Watts, puedo tener potencia, puedo tener voltaje y puedo tener resistencia, ¿sí? Cualquiera de esas 4 letras. Este lo voy a hacer yo y el que sigue lo van a hacer ustedes solos, ¿sí? Ok, dense cuenta. Dice determinar la potencia. Aquí me está diciendo que voy a determinar la potencia. Entonces la potencia no la conozco y le pongo el signo de interrogación. De un aparato, si la resistencia, aquí me dice que resistencia, que es la letra R, porque aparte de que me fijo en el nombre, me fijo en la unidad de medida, es ohms, ¿sí? Y si me voy aquí, me dice que la resistencia, la unidad de medida son ohms, por eso lo voy a colocar en resistencia y voy a ponerle 30 ohms. Y la intensidad de corriente es de 4 amperes, entonces le pongo 4 amperes, ¿sí? Ok, dense cuenta, conozco la I, conozco la R y quiero encontrar potencia. ¿Cuál de las 3 fórmulas voy a usar? La verde. La verde. Es correcto, la verde. Ya se dieron cuenta que si yo tengo una tablita de datos, yo ya voy a saber qué fórmula utilizar. ¿Sí? Por eso ya es más fácil. Ya teniendo la tablita de datos, nada más lo agarra y agarro esta fórmula, sustituyo. Nada más hay que tener cuidado eh, con la operación en la calculadora. Ok, ahí va. Vamos a encontrar la potencia. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver. Y ahí va. Dice que la resistencia son 30 ohms, ¿sí? 30 ohms. Y la letra I, me dice que es 4 amperes. Perdón. Ok, hagan esa operación y díganme cuánto les da la potencia. Me dio 480. 480, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts.
La potencia, la unidad de medida son watts. Ok, ¿a todos los demás les dio 480? ¿A todos les dio 480? ¿Sí o no? Sí. Ok, Alejandra, ¿a alguien más le dio 480? Ahí voy. Acuérdense que el 4 está elevado al cuadrado. Si elevo 4 al cuadrado me da 16 por 30. Efectivamente son 480 watts. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Vamos bien entonces, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos a seguir entonces. Me voy a llevar porque los datos, como sigo usando ley de watts, son los mismos 4 datos. ¿Sí? Nada más le borro la letra porque son las mismas letras, pero los datos van a ser diferentes. Ok. Ahora sí, encuentren ustedes lo que nos está pidiendo. ¿Alguien ya lo encontró? 250. 250. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia, Cintia? Watts. Es correcto. No sé el dato si es correcto, pero la unidad de medida sí son watts. ¿Alguien le da lo mismo que a Cintia? Sí. Ok, muy bien, Alejandra. Mari Carmen, Rosa, ¿dudas? ¿No? No le entiendo, asesor. Ok, ahorita lo voy a resolver yo, Rosa, no te preocupes. Mari Carmen, Sí, igual estoy mal en la operación. No le ok, entendí. dense cuenta. Vamos están viendo el problema, ¿va? Dice, determinar la potencia. Aquí mismo me dice lo que yo voy a buscar, entonces la potencia es la que no conozco. Y luego dice de un aparato si el voltaje es 50 volts. Aquí me está diciendo que el voltaje son 50 volts, por lo tanto coloco aquí 50 volts. Y me dice que la intensidad de corriente son 5 amperes. ¿Sí? Si conozco la V, conozco la I y quiero encontrar P, si se dan cuenta, esta fórmula, la primera es, viene la V, viene la I y voy a encontrar la P, por lo tanto agarro la primera fórmula para encontrar el valor de la potencia. Si yo agarro, me dice que son 50 volts y la intensidad de corriente son 5 amperes y se multiplico 50 por 5 son 250 watts. Ok. Mari Carmen, Rosa, ¿dudas? No, ninguna, asesor. ¿Ahí no se elevó la potencia? No, si te das cuenta, yo lo elevo cuando me lo pide. Aquí si te das cuenta, el voltaje no tiene ni un número elevado al cuadrado, ni la I. Pero aquí sí, ahí donde estoy marcando en verde la I, me dice que está elevado al cuadrado. Va dependiendo de la fórmula para saber si está elevado al cuadrado o no. Si te das cuenta aquí, la V también está elevado al cuadrado, ¿sí? Por eso aquí sí lo elevé al cuadrado, aquí sí lo elevé al cuadrado, pero aquí no, porque ni el voltaje ni la intensidad de corriente están elevados al cuadrado. ¿Sí? Ok, sí. Ok, ya no hay dudas, ¿va? No, ninguna. No. Ok. No. Ahorita les voy a poner otro.
Si no lo pueden resolver, no se preocupen, no pasa nada, ¿verdad? Porque apenas lo estamos viendo ahorita, entonces es pedir mucho. Pero quiero que mínimo lo intenten, que intenten hacerlo. Si no lo pueden, no se preocupen, yo ahorita lo voy a resolver. Pero quiero que vayan dándose cuenta cómo podemos encontrar algo cuando lo desconocemos. ¿Sí? Ahí va. Intente, espérame, me voy a llevar porque estamos hablando de la ley de Watts. Y la ley de Watts, pues, tiene las 4 letras. ¿Ok? Le borro aquí. Háganlo, resuélvanlo y me dicen cuánto les da. Perdón, asesor, no vi. ¿Cómo? Lo que acaba de decir, no entendí. Ah, sí, que resuelvan este. Ok. Este problema, el problema 9, resuélvanlo. Y me dicen cuánto les da. La R es potencia, ¿verdad? O No. watts. Acuérdense, la P es potencia y es watts. Sí, pero me voy a traer esta tablita de aquí. Estas son las 4 letras que se tienen que aprender. Ahorita que veamos ley de Ohm, ya va a ser más fácil porque son las mismas letras. Dense cuenta, potencia es watts, voltaje es volts, intensidad de corriente es amperes, resistencia es ohms. Están en ese orden. La letra P es potencia, la letra V es voltaje, la letra I es intensidad de corriente y la R es resistencia. Ok, resuélvanlo y me dicen cuánto les da. Déjala. ¿No es 10? ¿A quién le dio 10? A mí, Cintia. Creo que sí, Cintia, está muy bien. Yo Es sí recuerdo que es potencia, 10. 50 por 10 es igual a 500 watts. Okay, ahorita como quiera lo vamos a hacer. Ok. Dense cuenta, lo voy a hacer para que lo vayan viendo. Voy a borrar este. Aquí es diferente, se los cambié. Dice, determinar la intensidad de corriente de un aparato si el voltaje es de 50 volts. Me dice que el voltaje son 50 volts, ¿sí? Aquí mismo, aquí dense cuenta lo que dice aquí. Aquí me dice, aquí no me está pidiendo que yo encuentre potencia. ¿Qué me está pidiendo que encuentre? La intensidad de corriente. Es correcto, es la letra I y por lo tanto ahora aquí le voy a poner la incógnita. Me da el voltaje, por eso ya coloqué el voltaje. Dense cuenta, 50 volts y por eso aquí donde dice la letra V le puse 50 volts, pero me dice que la potencia es de 500 watts, ¿sí? Entonces aquí le pongo 500 watts. ¿A qué voy? Tengo que, de las 3 fórmulas que tengo, yo tengo que escoger una donde venga potencia, donde venga voltaje y donde venga la letra I. ¿Cuál de las 3 fórmulas trae esas 3 letras? La primera. Es correcto, la primera, ¿sí? Entonces, copio la primera y ahorita les voy a decir algo. Aquí tengo que despejar. ¿Por qué tengo que despejar? Porque me está pidiendo que yo encuentre la letra I. Aquí voy a colocar voy a insertar una división, una fracción, ¿sí? Aquí está la letra P, la voy a poner aquí. Ok, dense cuenta, aquí cuando yo quiero despejar, me dice que yo voy a encontrar la I. La I es la que voy a dejar solita. Pero la V está multiplicando. Si está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, lo quito de aquí y lo voy a poner aquí, dividiendo. Dense cuenta de algo. Por ejemplo,
Yo tengo la I del lado derecho, pero siempre estamos acostumbrados a verlo del lado izquierdo. No pasa nada, ustedes lo pueden poner aquí, ¿sí? La I es igual a así y eliminan esto. Y ya quedó la I despejada. Ok, ¿dudas de lo que acabo de hacer ahí? No. No. Ok, entonces ya nada más voy a sustituir. Me dice que la potencia va arriba, son 500 watts, y el voltaje va abajo, y son 50 volts. ¿Cuánto me da la I? 10. 10 ¿qué? 10 watts. No, la unidad de medida de la I es, Intensidad de corriente. sí, pero ¿qué unidad de medida es? La I es intensidad de corriente, pero la unidad de medida es amperes. Amperes. ¿Sí? Ok, ahí vamos, amperes. Yo sé que a lo mejor se les va a hacer difícil ahorita, pero les digo que lo vamos a ir viendo, estas fórmulas van a ser muy comunes, lo vamos a estar viendo en las 4 semanas, vamos a estar viendo un problema. En las actividades siempre nos piden resolver un problema de potencia o un problema de resistencia o un problema de I. Ok, ahí ya nos dio 10 amperes. ¿Dudas de cómo nos dio 10 amperes? No. No. Ok, bueno, ahí va. Estos 10 amperes que la I se lo van a llevar. Se lo van a llevar y van a colocar ustedes esos 10 amperes, lo van a colocar, esa tablita que yo tengo ahí, donde viene el calibre de los cables, la actividad les va a dar una tabla diferente. Esta tabla yo la saqué de internet, nada más para explicarles el concepto de lo que nos acaba de dar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita como quiera me voy a ir a la actividad integradora para que puedan comprender un poquito más. Dense cuenta de algo. La intensidad de corriente, cuando ustedes la encuentren y les dé los 10 amperes, hay una pregunta que les dice, ¿qué calibre de cable recomiendan ustedes comprar para la cantidad o para la intensidad de corriente para que pueda soportar la instalación eléctrica? Por ejemplo, entre más pequeño sea el calibre, el cable es más caro y nosotros no podemos comprar un cable que esté caro. Pero tampoco puedo comprar un cable que esté delgado porque la instalación se me va a quemar, ¿sí? No puedo comprar uno caro, pero tampoco no puedo comprar uno pequeño porque se me va a quemar. Entonces, la actividad les pide que ustedes recomiendan qué calibre de cable comprar de acuerdo a la intensidad de corriente que van a calcular. Por ejemplo, si yo tengo 10 amperes, si se dan cuenta, el calibre 12 soporta hasta 20 amperes. ¿Qué significa? Que yo voy a comprar el calibre 12. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 amperes y el calibre 12 soporta hasta 20. ¿Sí? Yo no puedo comprar el 30 porque el calibre 10 no lo compro. Sí lo aguanta, pero el calibre 10 me sale más caro que el calibre 12. No sé si me entendieron. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿Alejandra? No, tampoco. Me quedé con la misma duda. Ok, dense cuenta, ahí va. Aquí en vez de 10 le voy a poner un calibre de 32. La intensidad de corriente me dio 32 amperes. ¿Qué calibre me recomiendan? ¿El calibre 12, el 10 o el 8? ¿El 8? En ese caso sería el 8. Es correcto, el 8. Si yo digo, no, voy a comprar un calibre 10, porque si yo compro el calibre 8, soporta hasta 40 amperes, ¿sí? Pero dense cuenta de algo, sí soporta, sí lo soporta, pero si yo compro este calibre nada más soporta hasta 30 amperes y a mí mis aparatos me dan 32 amperes, el cableado se me va a quemar, ¿sí? Yo me quise ahorrar costo, pero la casa se me va a quemar. Entonces, ¿qué calibre recomendamos? Recomendamos un calibre 8 porque el calibre 8 soporta hasta 40 amperes.
¿Ya me entendieron? Ahora sí. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Sí, asesor. Yo tengo 40, la suma de todos mis aparatos me dio 41 amperes. ¿Qué calibre me recomiendan comprar para la instalación de mi casa? El calibre 6. Calibre 6. El 6. ¿Por qué calibre 6? Para que no se queme el cable y pueda tener mayor resistencia. Es correcto, Alejandra. Así van a responder. Porque de repente, hagan de cuenta que nada más me lo marcan. ¿Sí? Nada, porque así vienen varias actividades que están en la red, nada más viene marcado, no. Así como dijo Alejandra. ¿Por qué? Es que el calibre 6 soporta hasta 55 amperes y la suma de todos mis aparatos me da 41 amperes. Si ustedes me hubieran dicho calibre 8, el calibre 8 nada más soporta hasta 40 amperes. ¿Qué significa? Que si yo escojo el calibre 8, la instalación de mi casa se me va a quemar. Ok, Cintia, Alejandra, Mari Carmen, Rosa, ¿dudas? No, asesor. Ya quedó claro. Ok, vamos bien entonces, ¿sí? Eso lo van a contestar, así como lo vimos ahorita, así lo van a contestar ustedes. Van a comparar la intensidad de corriente, el valor que les dé en la letra I, lo van a comparar con una tablita. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Porque aparte también quiero darles una recomendación, pero ahorita vamos para allá. Porque necesito, ahorita ya vimos ciertas cosas. Dejen comparto. Yo siempre les digo muchas cosas porque no quiero que caigan en plagio. Y mucha gente cae en plagio. Dense cuenta, aquí les voy a decir los errores comunes de generaciones pasadas, ¿sí? Donde se confunden y yo refuerzo esa parte para que ustedes no cometan el mismo error. Y así, cada generación, los errores que ustedes cometen, se los digo a las generaciones, se lo voy a decir a la generación 50 para que cuide mucho aspecto. Los errores que cometieron en la generación 48 se los digo a ustedes para que no caigan en esos mismos errores. Dense cuenta, ¿ya pueden ver el proyecto integrador, la actividad integradora? Sí. Ok, aquí está el primer error. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica, ¿sí? Es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué soporte funcionando simultáneamente? Dos focos LED de 12, la letra W significa watts, de 12 watts. Pero dense cuenta, ¿cuántos focos me dice que son? 2. 2, pero cada foco vale 12. Si tengo 2, ¿cuántos voy a tener aquí? 24 watts. Ok, 24 watts. ¿Sí? Siempre me ponen 12 y automáticamente todo el problema, porque de ahí se van a otro problema. Y si desde ahí están mal, la mitad de la actividad va a estar mal. Entonces, consideren que son 2 focos LED. Ok, vamos bien. Dice, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. El primer punto me dice, ¿cuál es la potencia total? Si se dan cuenta, yo ya no tengo que hacer nada porque ya me está dando los datos en potencia. ¿Qué hago? Sumo. Voy a sumar. Aquí no sumo 12, sumo 24, 1200, 180, 80, hasta aquí. No voy a sumar voltaje porque voltaje es otra unidad de medida diferente. No puedo sumar manzanas con peras, ¿sí? Manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, aquí, este dato no lo tomo en cuenta, pero sí me va a servir más adelante. Entonces, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Pues ya lo van a calcular. Y luego me dice cuál es la intensidad, cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta la instalación de la habitación cuando los aparatos están funcionando. Aquí voy a encontrar la corriente total, que es la letra I. La letra I, ahí voy. Ahí voy.
Ok, la letra I, aquí está. Esta es la ley de Watts. Aquí despejé la letra I y esto es lo que voy a encontrar. ¿Sí? Ya, yo tengo el dato de potencia. ¿Por qué? Porque aquí es la suma de todos entre el voltaje que me da la actividad. Encuentro la letra I. ¿Sí? Ahí tenemos esa fórmula. Ok. Hasta aquí, dudas. No. No, ninguna. Ok. Dense cuenta. Dice 1.3, a partir de la información de la siguiente tabla, selecciona el calibre más delgado que pueda soportar la corriente en la instalación. Los números más bajos en un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez es más costoso. El 16 pues es más caro que el 18, el 14 es más caro que el 16. Entonces ustedes, de acuerdo al valor del 1.2, lo van a comparar en la tabla y me van a decir qué calibre me recomiendan de acuerdo a la intensidad de corriente que les dio. Ok, dudas. Esta tabla entonces la vamos a ocupar para la primera pregunta del proyecto, bueno, de la actividad que vamos a realizar. Sí. Esa que les acabo de mostrar ahorita, ustedes, esta es la actividad integradora 2. ¿Sí? Ustedes primero van a contestar. Aquí en el punto 1 viene toda la instrucción. Aquí en el 1.1 ya te pide que vas a calcular. En el 1.2 ya te pide que vas a calcular. Y en el 1.3 es lo que te den el 1.2, lo comparas aquí y tú me vas a decir, yo recomiendo el calibre 18 porque la instalación me da 5 amperes, por lo tanto el calibre 18 soporta hasta 7 amperes y a mí me dio 5, por lo tanto es el que recomiendo. Si te da 5 Ok. y tú me recomiendas estás mal. ¿Por qué? Porque voy a tener un calibre de sobra, ¿sí? Me va a costar más cuando yo puedo comprar que es más barato, porque si me da 5, aguanta, puedo escoger el calibre 18. Ok. ¿Sí? Hasta ahí no hay Sí. dudas. No, ya no. Ok, muy bien. Dense cuenta, lo puse por lo mismo. Cuando a mí me dice, si yo ya tengo todos los datos, porque de repente, por ejemplo, si se dan cuenta, la actividad a mí me dice, me da cuánto consume el ventilador, cuánto consume el foco, pero ya me está dando la potencia. Si me dice calcula potencia total, pues sumo todas las potencias. Dense cuenta aquí me dice que yo sumar la resistencia total. Aquí, ¿qué significa? Que nada más voy a sumar pura resistencia. La resistencia 1 es 100, entonces aquí le pongo 100 más la resistencia 2, que es 3.3 más la resistencia 3, que es 4.7. ¿Cuánto les da la suma de esos? 108. ¿Sí? ¿108? Ok, 108 ohms. Dense cuenta de algo. No lo sumé. ¿Por qué no lo sumé? Porque es voltio. Exactamente, Alejandra, porque es volts, ¿sí? Por eso aquí les hice aquí, porque lo mismo pasa. Los datos que me proporciona la actividad, dense cuenta. Me voy a regresar otra vez. Aquí me da pura potencia, ¿sí? Aquí está. Todo esto es pura potencia. Entonces nada más voy a sumar la potencia. Pero me tocó una actividad o 2 o 3 actividades donde sumaron también 127 y les dije, no se suma 127 porque no es la misma unidad de medida, este es voltaje. Sí me va a servir este dato, pero no en la sumatoria de las potencias. ¿Sí? Sí. Ok, por eso ahí les estoy poniendo que aquí sumen la resistencia y no lo tomamos en cuenta porque este es volts. Ok, sumen, encuéntrenme la resistencia total de ese circuito en serie. ¿Cuánto les da? ¿30?
Es, 30. es correcto, da 30, ¿sí? Dense cuenta de algo. Voy a volver a compartir como que se me fue. Aquí tengo, voy a poner aquí 10, 5, 15 más 15 me da 30. 30 ohms, ¿sí? ¿Por qué no tomo este? Porque este es voltaje. Nada más estoy sumando lo que me pide. Aquí, si me pide resistencia total, sumo solo la resistencia. Si me pidiera potencias, pues sumo donde dice watts o la letra W, ¿sí? Pero si tengo un signo o un símbolo diferente, no se suma. Ok, vamos a pasar a lo último que es la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más fácil, pero todo el mundo me dice, ¿por qué es más fácil? Porque si se dan cuenta, la ley de Ohms nada más tiene 3 letras. Son las mismas que la ley de Watts. La única diferencia es que la ley de Watts tiene la letra P. La letra V es voltaje. La letra R, resistencia. La letra I, intensidad de corriente. Aquí está. La R es resistencia. Voy. La R es resistencia eléctrica. Y ahí voy. Dice, por resistencia nos referimos al obstáculo que la corriente encuentra en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será la corriente que lo atraviese. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios o los ohms, como lo vimos ahorita en la ley de Watts. Y también está representada por la letra griega omega. ¿Por qué les pongo la letra griega omega? Porque de repente nosotros vamos a encontrar problemas donde viene la letra griega omega, y la letra griega omega significa ohm. Y luego me voy aquí, la I, dense cuenta, la I es intensidad de corriente, pero también a veces es corriente. Cuando no venga intensidad de corriente y venga corriente, significa lo mismo. La I, intensidad de corriente, y la corriente es lo mismo, y es la letra I. Y me dice que está expresada en amperes o en amperios, ¿sí? La última letra, voltaje, es lo mismo que la ley de Watts, pero lo estoy volviendo a repasar. Y aquí es donde siempre nos confundimos, porque dice diferencia de potencial. Cada vez que me diga diferencia de potencial, es voltaje. Hace muchos tiempos, generaciones atrás, a ustedes les venía, no, a ustedes no les tocó, a generaciones pasadas, nos pedía calcular la potencia disipada. Y luego cuando se hizo ese cambio, mucha gente estuvo cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque estaban calculando potencia disipada y no, nos estaba dando que es el voltaje. A veces lo vamos a encontrar como diferencia de potencial y la unidad de medida son los voltios. ¿Dudas? ¿No? No, asesor. Ok, dense cuenta. Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohm. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo la primera fórmula. Si quiero encontrar resistencia, utilizo la segunda fórmula. Si quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo la tercera fórmula, ¿sí? Esas fórmulas, como les dije hace rato, esta presentación la voy a subir a Foro Novedades para que ustedes la tengan disponible y puedan usar la fórmula. Ok. Aquí está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para resolver un problema? Tengo que tener ¿qué? Mi tablita de ¿qué? De fórmulas. De datos. De datos. ¿Sí? Dense cuenta. Entonces, yo nada más voy a tener 3 letras. La ley de Ohms tiene 3 letras. Voltaje, intensidad de corriente y resistencia. ¿Cuántas letras tiene la ley de Watts? 4. 4. Y la diferencia es que la ley de Watts se le agrega una letra más que se llama P, que es potencia, y la unidad de medida son watts. Ok. Quiero que ustedes nunca han hecho un problema usando la ley de Ohms, pero ya vimos la ley de Watts. Quiero que intenten resolver este problema. Ustedes solitos. Si no lo resuelven, no pasa nada. Yo siempre he dicho, no se preocupen, aquí estamos para equivocarnos,
para cometer errores. Y yo prefiero que se confundan aquí y no cuando estén solitos y no tengan a quien preguntarle. ¿Sí? Nunca tengan miedo. Yo siempre les voy a decir, no tengan miedo a las matemáticas. Si les digo que son divertidas, se van a reír porque me van a decir que no. Pero no le tengan miedo. ¿Sí? Intenten resolverlo y me dicen cuánto les da. Se van a dar cuenta que lo van a poder ustedes hacer solitos. ¿No es 300? No sé, ahorita lo checamos. ¿Alguien más aparte de Cintia? ¿Qué se me hace que te equivocaste, Cintia? Porque agarraste una fórmula que no es. Es 3. Creo que es 3. Mari Carmen y Rosa les dio 3. Sí. Okay. Sí, a mí. Ok, creo que sí. Ahí vamos, ahí vamos. Dice, calcule la intensidad de corriente. Sí, me está pidiendo que yo no conozco la intensidad de corriente, por lo tanto aquí le pongo el signo de interrogación, que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, la V son 30 volts. Como desconozco la I, ¿cuál fórmula me recomiendan usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La amarilla. Naranja o amarilla, está bien. Pero es esta. Entonces, voy a poner V, que es 30. Acuérdense lo que les dije, o le pongo V o le pongo completo volts. Y la resistencia son 10 ohms. Y si divido 30 entre 10 me va a dar 3, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de medida de la I? De la intensidad de corriente. Intensidad de resistencia. Intensidad de corriente, pero ¿cuál es la unidad de medida? Acuérdense que la unidad de medida son volts, watts, ¿qué más? Ohm. Intensidad de corriente es amperes. ¿Sí? Ok, ¿dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? No, nada más que yo ya me di cuenta que me confundo con las abreviaturas de amperes, voltios y ohms. A lo mejor, Alejandra, porque es la primera vez que lo vemos. Yo, como les dije ahorita, lo vamos a ver otra vez en la actividad integradora 4, la 6 y en el proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, ahorita si nos equivocamos no pasa nada, pero sí hay que aprenderlo. Ya sé que me van a decir que yo lo sé porque pues siempre lo veo, ¿ah? Pero la potencia es watts, la V es voltaje y es volts, la I es intensidad de corriente y es amperes, y la R es resistencia y son los ohms, ¿sí? Sí. Ok. Me voy a llevar esta tablita de datos porque para la ley de ohms siempre van a ser 3 letras. Estamos resolviendo ejercicios con la ley de ohms. Entonces, intenten resolverlo ustedes solitos, ¿sí? Ustedes solitos. Ya los voy a empezar a soltar tantito. Les voy a pedir permiso tantito porque me voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Porque ya se me resecó la garganta. Si alguien lo termina, me dice. ¿40? Me da 40. ¿40 qué? ¿Voltios? Amperes. Acuérdense, aquí me está Voltios. pidiendo, es correcto, es voltaje. Porque aquí me dice, calcula el voltaje. Sí, 40 volts. Exacto. Entonces, déjenlo, voy a hacer. Ahí mismo cuando voy leyendo me dice que calcula el voltaje, por lo tanto la letra V no la conozco, ¿va? Entre 2 puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente, lo que les decía hace rato. En ocasiones no me viene, viene como intensidad de corriente, a veces nada más lo manejan como corriente,
Pero si nos damos cuenta, me dice que son 4 amperes. Y yo sé que la letra I son amperes. Entonces aquí le pongo amperes o amperios, como ustedes quieran. ¿Sí? Y luego me dice que presenta una resistencia de 10 ohms. La resistencia es de 10 ohms. Entonces, utilizo la fórmula de arriba, la amarilla. Y nada más voy a sustituir la letra I, que son 4 amperes. Siempre pónganle la unidad de medida. Y la resistencia son 10 ohms. Y 4 por 10 son 40 volts. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? No, ninguna. ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos a seguir entonces. El que sigue también lo van a hacer ustedes solitos, ¿sí? Porque quiero que utilicemos las 3 fórmulas. Por eso, ok, resuélvanlo mientras voy borrando las letras. Si alguien lo encuentra, me dice, dígame el valor y la unidad de medida. ¿2.2 voltios? 2.2. Mari Carmen y Alejandra les da lo mismo. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿Qué encuentra? Voltios. Primero que encontramos. Es on. Es correcto, Mari Carmen. Encontramos resistencia, por lo tanto es ohms. ¿Sí, Alejandra? Sí. Ok. Cintia, Rosa, ¿dudas? No asesor. Cintia, No, asesor. También Ok. me salió 2.2. Eso es bueno. Dense cuenta, dice, calcula la resistencia. Es la letra R, ¿va? Y luego me dice atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. La I es amperes, por lo tanto le pongo aquí 5 amperes. O amperios, como ustedes vean, es lo mismo. Y una diferencia de potencial, 11 voltios. La V son voltios, 11 voltios. Por lo tanto, desconozco la letra R, que es la segunda fórmula. Ahorita les voy a enseñar algo más. 11, le voy a dejar la letra V, y aquí son 5 amperes. Y ahí voy. 11 entre 5 son 2.2 ohms. ¿Dudas de cómo calcular, de cómo resolver problemas usando la ley de Ohm? No. No, ninguna. No, Ok. ninguna. No, asesor. Bueno, ya casi vamos a terminar. No se me desesperen. Dense cuenta. Quiero ponerles este problema. Este problema es el que les va a presentar la actividad, ¿sí? Les va a dar el dato de potencia, les va a dar el dato de voltaje y quiere que ustedes encuentren la resistencia. Cuando yo quiero encontrar la resistencia, yo utilizo la resistencia de la ley de Ohms, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo aquí tengo 30, ¿sí? 30 volts, pero no conozco la letra I. No conozco la letra I. Tengo 2 incógnitas. Y bueno, aquí lo puse mal. Nada más para señalar. Aquí tengo la letra I y no tengo ni un dato de la letra I. ¿Sí? Pero, yo conozco esta fórmula. Potencia, voltaje y la letra I. Potencia, voltaje y la letra I. Y es lo que hicimos de ese rato. ¿Sí se acuerdan que aquí despejamos? Yo despejé la I, la dejé solita. Si la V está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Entonces, aquí, aquí vuelvo a hacer lo mismo. Potencia,
La letra V abajo. ¿Por qué? Porque estoy despejando. Estoy despejando y como el voltaje está multiplicando para pasarlo del otro lado, pasa dividiendo y me deja la letra ahí solita. Esto es lo que van a hacer ustedes. Pero yo les dije, siempre estamos acostumbrados que la incógnita está del lado izquierdo. Nada más lo acomodo del lado izquierdo y no pasa nada. El orden de los factores no altera el producto. Igual pasa con la fórmula. Ahí está. Entonces yo ya tengo esta fórmula, yo ya la tengo. ¿Sí? Voy a dejar no quiero borrar, ahí está, no quiero borrar esta fórmula, nada más quiero que de esta fórmula la despejamos y me da esta, ¿sí? Ahora sí, tampoco no lo voy a borrar. Entonces, todavía no lo puedo calcular porque no conozco la I. Ahorita les quiero explicar algo. Aquí ahora sí, ya puedo encontrar primero la I y me dice que la potencia son 400 watts. Y el voltaje son 30 volts. Y si divido 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33. 13.33. ¿Cuál es la unidad de medida de la I? 13.33. Amperes. Es correcto, amperes. Ok, ya encontré la letra I. ¿Sí? Voy a agarrar la letra R y voy a encontrar la letra R, la resistencia. ¿Sí? Primero encuentro la letra I y luego encuentro la resistencia. Dense cuenta, el voltaje es el mismo, 30 volts, y la letra I es la que acabo de encontrar, 13.33 amperes. ¿Cuánto les da la resistencia? ¿2.25? 2.25. Ok, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Ohms. Es correcto, ohms. Ohms. Ok. Dudas de cómo encontrar la resistencia cuando me dan potencia y me dan voltaje. No, ninguna. No. Ok, ahorita me voy a ir al proyecto integrador, pero les quiero enseñar. Cuando haya dos fórmulas y tengo tiempo, les voy a explicar las dos fórmulas. Para este caso, lo pueden hacer de otra manera. Lo correcto es así como lo acabamos de hacer ahorita. Primero encuentro I y luego encuentro la R de resistencia. Pero aquí puedo calcular la resistencia directo. Ahorita se las voy a enseñar a calcular directo porque también es válido de las dos formas. ¿Por qué les digo que es válido de las dos formas? Cuando nos dé el mismo resultado, aunque usemos una fórmula diferente, si nos da el mismo resultado, es válido, ¿sí? Dense cuenta. Lo correcto es así como lo hicimos. Encuentro I y luego encuentro R. Pero esta es de la ley de Watts. Dense cuenta, esta fórmula, me voy a ir tantito arriba, es de la ley de Watts, ¿sí? Es la tercera fórmula que tenemos aquí. Ahorita estuvimos haciendo ejercicios con y con este, ¿sí? Aquí tengo esta fórmula, yo conozco potencia, conozco voltaje y quiero encontrar la R, entonces puedo utilizar esa fórmula. Ahí voy. Dense cuenta, esta es la fórmula, la estoy agarrando de la ley de Watts, pero aquí me pide que yo encuentre resistencia. Dense cuenta, en la fórmula tengo potencia, sí, aquí está la potencia. Tengo voltaje, sí, aquí está el voltaje. Tengo R, sí, ahí está la R. Entonces, sí puedo despejar. La R está dividiendo, ¿cómo lo pasó al otro lado? Multiplicando. Ok, no, esa la voy a dejar ahí para que sepan de dónde sale, ¿sí? Lo paso multiplicando y lo elimino de ahí, pero quiero dejar, bueno, déjenme eliminar. Quiero dejar a la R solita, entonces la P está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Aquí está. Esa es la fórmula para calcular la resistencia. Ay, bueno, es que no sé por qué. ¿Por qué me dejó la letra así? A ver.
Qué raro, pero bueno, así lo voy a dejar con la P chiquita, no sé por qué no quiere. Ok, dense cuenta, aquí voy a dejar esa fórmula para que sepan de dónde salió, pero aquí ya puedo, V me dice que son 30. Sí, pero acuérdense, son 30 volts, pero al cuadrado. Y la P es 400. Háganme esa operación y díganme cuánto les da. $2.25. La unidad de medida de la resistencia, ¿cuánto es? Ohms. Es correcto, Mari Carmen. Ohms. Lo dije yo. Ok, ¿dudas de cómo salió eso? No. Dense cuenta, me lo voy a llevar y lo voy a comparar con el que hicimos arriba. ¿Me da el mismo valor? Sí. Sí. Entonces, ahorita me voy a ir tantito al proyecto integrador. Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Lo correcto es esta, así como lo hicimos ahí. Primero encuentro I, luego R. Si ustedes lo hacen así, está bien. Pero en este caso, si ustedes lo hacen así, ya se dieron cuenta que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Entonces es válido. Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Ya para que terminemos, nada más les quiero explicar. Les quiero explicar algo porque siempre cometemos el mismo error. Dense cuenta. Ahorita, actividad integradora 2. Este ya lo hicimos. Aquí está. A Doña Mago se le descompuso su plancha. Ese es el problema. Aquí no ocupo este dato, 60 Hz, no lo ocupo. Nada más ocupo el voltaje, que es 127, y la potencia, ¿sí? Este dato nada más es de información. Y se resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia. Utiliza las fórmulas revisadas en las semanas. Esta es de la ley de Ohms, pero yo ya se las estoy dando despejada, ¿sí? ¿Cómo? Aquí, si se dan cuenta, la I está multiplicando con la R, lo paso al otro lado, entonces es voltaje sobre intensidad. Esa es la letra, es la ley de Ohms. Ahí va. ¿Qué es esta? Aquí está. Es esta letra. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí está. Esta es la letra. Esta es para calcular la resistencia usando la ley de Ohms. Aquí yo ya se las estoy dando despejada. La actividad no se las está dando despejada, pero ustedes la pueden despejar, pero ahí está, ya tienen ustedes el dato directo, ¿sí? Aquí, esta es la ley de Ohms, y para dejarla a la resistencia, la I la pasa dividiendo. Y esta es la potencia, ¿sí? Lo que vimos ahorita. Igual, la letra I, la V está multiplicando, lo pasa dividiendo, entonces I es igual a potencia entre voltaje. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Esta es la fórmula y aquí es donde ya despejé. I es igual a potencia sobre voltaje. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer ustedes en este punto. Con la plancha de Doña Mago. Ahorita, ahí está. Y ya, con eso terminan. Te pide encontrar la resistencia, pero como no la resistencia no la puedo calcular, porque primero, aquí es donde se confunde. Yo no puedo calcular la resistencia porque no conozco la R y no conozco la I. Entonces, primero calculo, usando la fórmula de la ley de Watts, calculo primero la intensidad de corriente y luego calculo la resistencia. Ese es el orden, ¿sí? Ya de aquí ya son las preguntas y todo. Dejen, les digo algo, porque de repente, ¿por qué sé que se copiaron de una actividad que está en la red? Porque este es el procedimiento correcto. Primero calculo la letra I, aquí está. Primero calculé la letra I, y ya con el valor de la letra I calculo la resistencia. Este es el orden correcto. Pero hay una actividad que está en la red donde primero calculan la R y luego la letra I, y si está así,
el procedimiento está mal. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta que se copiaron. Primero se calcula la letra I. Ahorita lo voy a acomodar. Primero calculo la letra I usando la ley de Watts y luego calculo la resistencia usando la ley de Ohms. O calculo la resistencia directamente usando esta fórmula. ¿Dudas? No. No, ninguno. No, Ok. asesor. Ok, déjenles digo algo. Fin de semana, en teoría a nosotros nos piden que el fin de semana es nuestro descanso, que no nos conectemos, que no estemos al pendiente. Bueno, no que no estemos al pendiente, pero son los días que se supone que nosotros descansamos. Yo por lo regular siempre estoy conectado todo el día. Me voy a conectar desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Voy a estar conectado mañana de manera intermitente. Si ustedes en cualquier momento tienen dudas, mándenme un mensajito en la plataforma que yo les voy a responder muy rápido. ¿Sí? De repente me tardo por cualquier cosa, pero van a tener una respuesta en menos de 24 horas. El domingo también voy a estar conectado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Después de las 6 de la tarde, los domingos ya descanso, ya apago la computadora y descanso. Y reviso correos otra vez hasta el lunes en la mañana. Pero este fin de semana yo voy a estar al pendiente de ustedes. Cualquier duda, por más mínima que sea, con toda confianza, búsquenme, mándenme un mensaje a la plataforma que yo voy a tratar de responderles de manera rápida. Cintia, Alejandra, Mari Carmen, Rosa, ¿dudas de lo que vimos hoy? Hasta ahorita no. Ha quedado claro. No, asesor, hasta ahorita. No, asesor, hasta ahorita no. Ok, muy bien. Entonces, ¿podemos dar por terminada la sesión? Sí. Ok, entonces Cintia, Alejandra, Mari Carmen, Rosa, que pasen una bonita noche, que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Igualmente, esta mañana a todos. Gracias, asesor. Hasta mañana, gracias.